Verme pa mamá, mamá se mamá. Verme pa mamá. Mira, Piedad, Haití y Dominicana somos las dos alas de una misma paloma. Si el mugi, mamuito, selva caeme. Estoy de negro porque estoy de luto. La nueva constitución establece que los hijos de inmigrantes irregulares o ilegales, como dice la constitución, no tienen derecho a la nacionalidad. Y a partir del 2007 se han venido cometiendo varios atropellos en contra de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Mamá se mamá. Nunca se ha visto en el mundo que personas que ya hayan adquirido su nacionalidad por una resolución administrativa se le niegue ese derecho. Se papá, la vida. Porque yo no creo que ningún país del mundo pueda relativizar las leyes de tal manera que impidan que unas personas puedan ejercer su ciudadanía, y es en este caso el de los haitianos. Selva caeme que van poblando. Más o menos yo creo que una persona, por ejemplo, si nació en Estados Unidos, tiene que ser estadounidense. Claro. Si nació en República Dominicana, tiene que ser dominicano. Después de que utilizaron por años nuestros padres para cortar la caña, para beneficiarse del azúcar con la que endulzaban su café, ya no son útiles. Mamá se mamá. Cuando anteriormente era Juan Teófilo Javier, nunca tuve problemas, pero después que tuve el apellido de mi padre, Juan Teófilo Murat, entonces empezaron los problemas. Hola, mi nombre es Rosalba Yan, tengo 22 años. Nací en República Dominicana, pero no tengo un documento que compruebe que nací aquí. La discriminación que hay aquí por ser descendiente de haitiana. Y le voy a leer una breve historia que escribí. Mi vida. Mi madre desde niña llegué a este país. Desde muy joven comenzó a trabajar como una empleada doméstica. Luego nos tuvo a nosotros sus 5 hijos. Cuando nos tuvo, ella no tenía ningún documento para poder declararnos. Pasa el tiempo, ella intenta declararnos, pero le dicen que tiene que estar legal. Ella comienza todos sus procedimientos, va a la embajada haitiana, se declara y tiene su acta de nacimiento. Luego hace los trámites de su pasaporte, después los trámites de residencia. Como no tiene recursos para pagar un abogado, se detuvo el procedimiento. Pero luego, en el 2005, una familia, donde ella era empleada, comenzaron a darle ayuda pagándole un abogado. Obtuvo su primera residencia por 1 año. Luego, en el 2007, comenzó con los trámites de nuestra declaración, de mí y mis 4 hermanos. Fue a la 12ª oficialía donde nos tenía que declarar. Se la negaron, la mandan a la embajada de Haití y estando allá pide ayuda. Le dicen que no están declarando y que era en República Dominicana que habíamos nacido y que la declaración nos tocaba aquí. Yomari, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Tus hijos? Sí, mis hijos. Tengo a Rosalba, que ya usted la conoce. Sí. Tengo a Rosa Altagracia, que no estás aquí. Rosa Altagracia tiene 20 años. Tengo a Rosana. Rosa Altagracia, por falta de documentos, está trabajando como niñera. Que usted sabe, aquí, si no tiene documentos, no puede trabajar ni en una zona franca. ¿Ellas nacieron aquí? Sí, todos mis hijos nacieron. ¿Y por qué no tienen documentos? Bueno, no tiene documento. Primeramente, cuando nacieron no lo declaré porque no tenía documento. Sentémonos allí. En el 2006 Sí. obtuve mi primera residencia provisional. Entonces comencé los trámites de nuevo de la declaración tardía de mis hijos. Sí. Entonces ahí, por lo menos en el 2007, fui a depositar en cada oficialía correspondiente. Entonces la embajada me recomendaron, como yo no tenía cómo pagar un abogado, me recomendaron ir a MUDA. MUDA es una institución que ayuda
personas como yo que tenemos ese problema. Cuando la abogada siguió y investigó y habló con ellos, entonces ahí decidieron mandar un comunicado a la Junta Central Electoral. Eso fue desde el 2007, ya en el 2009 todavía no teníamos noticias porque ellos cada vez que iba decían que no, que todavía, que la Junta no ha dicho nada, porque dice que ellos cuando nacieron, yo estaba ilegal en este país, por lo tanto, ellos no pueden tener un documento dominicano. Entonces las Tres Rosas quedaron sin documento también. Entonces quedan sin documento. Hace 4 años ya Rosalba estuviera en la universidad. Ella pudo terminar el bachiller porque luché, fui para la Secretaría de Educación y hubo muchas personas que tuvieron interés de ayudarme. Prácticamente su sueño, le han matado su sueño. Profesor, estamos aquí con Causa Justa en República Dominicana. ¿Cuáles van a ser realmente los impactos que la ley migratoria puede tener sobre la población haitiana en general? Bueno, el punto es que esa pregunta es importante. De alguna manera, esta nueva ley de migración es el producto, aunque mucha gente no lo quiera admitir, de una nueva realidad migratoria. No solo desde el punto de vista de la inmigración, sino también de la emigración. Este país es de los pocos países que no es solo un país migratorio porque hay cientos de miles de, sobre todo de nacionales haitianos residiendo acá, sino también porque alrededor de 1,5 millones de dominicanos vive en Estados Unidos. Entonces, para poder nosotros pedir trato justo a nuestros emigrados, debiéramos, en justa ley, tener un trato semejante hacia nuestros inmigrantes. La Constitución establece, eso sí hay un cambio radical allí, porque antes de la Constitución, todo el que nacía en territorio dominicano era dominicano. Pero la Constitución ahora establece que los descendientes de ilegales no son dominicanos, aunque hayan nacido acá. Desde comienzos del siglo XX, el trabajo de los haitianos ha sido tan determinante para la economía dominicana que su desaparición repentina afectaría en el crecimiento económico de la nación. Aún así, la hostilidad hacia los haitianos ha sido el común denominador de las políticas migratorias dominicanas. Una reciente muestra de esta práctica es la Ley de Migraciones de 2004, que en su artículo 28 establece que las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz un niño o niña deben conducirse al consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo o hija. El artículo desconoce que si bien miles de haitianos ingresaron en calidad de trabajadores temporales o de manera ilegal, lo cierto es que han tenido hijos y hecho sus vidas en República Dominicana. Más agresivo aún es el artículo 285 de la misma ley, que despoja de la nacionalidad dominicana antes concedida a miles de descendientes de haitianos bajo el argumento de que al no ser sus padres residentes legales en el país, sus actas de nacimiento carecen de validez. En cuanto a la regularización de los trabajadores temporales, la ley establece que los contratistas se comprometen a cumplir los reglamentos sobre derechos y condiciones laborales establecidas, así como el transporte, gastos de viaje y repatriación de los trabajadores, requisitos que rara vez cumplen los empresarios que se benefician de la mano de obra haitiana. Aunque no lo hace explícito, la Ley de Migraciones de 2004 le habla a ese 6% de la población dominicana que, según cálculos conservadores, está conformada por los haitianos y sus descendientes, para quienes el país de sus padres no pasa de ser una noción abstracta. Ellos se asumen y sienten dominicanos, aunque en realidad no tienen patria y están condenados a la muerte civil. Nos llegó un regalo anteayer, entonces nosotros dijimos, no, para los muchachos y muchachas de San Pedro de Macorís, que siempre están tan encendidos en la lucha y que siempre están tan comprometidos. El primer saludo que me dio una gente que no conocía es, aquí tiene una nueva aliada para la causa. Y digo, yo ese es San Pedro de Macorís,
ese proceso que llevamos. Un aplauso a Piedad Córdoba. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hemos creído que una de nuestras causas justas, una de nuestras luchas es precisamente la lucha por el pueblo haitiano y su reconocimiento, su reivindicación, su dignidad, partiendo de la base de lo que significó y lo que ha significado Haití en la lucha por la independencia y en la lucha por la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos, que en América hemos reconocido grandemente. Nosotros no simplemente estamos siendo discriminados, sino que estamos siendo maltratados en todo el sentido de la palabra. No tienes acceso a entrar a la universidad, tú tienes un niño, no tienes el acceso a declarar ese niño, ni a otorgarle a este niño, como me decía una de las compañeras esta mañana. Yo tuve la oportunidad que, aunque no me dejan entrar a la universidad, yo logré terminar el bachillerato. Pero ¿qué hago con mi niño, que ahora es que va a cumplir 3 años y ni siquiera lo puedo inscribir ni en seguro médico ni en la escuela? Si uno no tiene ni cédula de ciudadanía, ni sabe de qué país es una persona que no tiene posibilidades de absolutamente nada. Y es una forma de esclavitud. La ley establece que el Estado no incurre en actos ilegales. Y nos están diciendo a nosotros que nuestros documentos son irregulares, pero fueron documentos emitidos por un organismo del Estado, el organismo que está facultado para ello. Por eso Causa Justa está aquí, para visibilizarlo, pero más allá de hacerlo visible, para trabajar con ustedes a ver de qué manera nosotros somos capaces de abrir la puerta para que esto se solucione. Pues desde el año pasado nosotros empezamos a preocuparnos porque al servicio jesuita, en nuestro programa de asistencia legal para migrantes y descendientes, cada día iban llegando más casos de personas que ya habían sido declarados como dominicanos, y sin embargo cuando iban a buscar un acta de nacimiento, la oficialía civil correspondiente se negaba a entregarle el documento. Entonces es realmente un abuso de poder muy grande por parte de la Junta Central Electoral. Todo el mundo estaba aislado en su proceso, no sabía lo que les pasaba, por qué les pasaba, a quiénes más les pasaba, y decidimos empezar un proceso de organización de esas personas. Estoy de negro porque estoy de luto. Porque hay un sinnúmero de dominicanos que ya han muerto civilmente, que después de que utilizaron por años nuestros padres para cortar la caña, para beneficiarse del azúcar con la que endulzaban su café, ya no son útiles. En la historia se escribirá esto que se sucede hoy, porque todos los que estamos aquí, nacimos aquí, comimos esta comida que la ganaron con sudor de su frente nuestros padres, y hoy nos limitan porque no quieren que nosotros seamos ni doctores, ni abogados. Y como no hay caña, quieren que nosotros seamos indigentes. De la opulencia a muchos nos han llevado a la indigencia. Córrete para allá, mi amor. Y entonces, ¿qué? ¿Tú duermes en esto? Sí. ¿Cuánto hace que vives aquí? 2. 2 años. Sí. ¿Y antes dónde vivías? En Haití. ¿Y por qué te viniste? Cuando pasando el monte Vaya. ¿Terremoto? Sí. En los años 80 del siglo XX, la economía azucarera entró en declive. Al entrar en declive se redujeron las áreas de siembra de la caña porque se redujo la demanda, se comenzó a desmontar gran parte del sector azucarero, bueno, porque ya los precios habían caído, hasta de hace unos 5 o 6 años que comenzaron a crecer. Eso provocó, ¿qué cosa? Que ya teníamos una población haitiana residiendo en el país que no encontraba dónde insertarse. Pero hay una cosa que viola cualquier principio universal de los derechos humanos, y es que la persona podía venir a trabajar, pero tenía que volver. Y podía darse el caso de que una persona que tuviera buen rendimiento, que de pronto tuviera buena iniciativa, pudiera, como dice uno popularmente, echar raíces aquí. La zafra es temporal. La zafra es dentro del año, tiene una temporalidad.
Entonces, obviamente que no se quería que echaran raíces porque la idea era que vinieran a trabajar y se devolvieran para suplir una necesidad de mano de obra. Pero eso tiene su sentido, porque imagínense que se permita a toda la población que entra, que se quede, el impacto sería devastador para una economía tan endeble como siempre ha sido la economía de República Dominicana. Bueno, dile que yo le quiero dar un saludo. Y dile saludar. Dile bonjour. 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 Bonjour, madame. Bonjour, mamá. Bonjour, mamá. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste de Haití? 24 años. 24. ¿Tú tienes papeles? Y mando su papier. No, país no hay papier. Ahí siempre hay papier. No tiene papier para allá. Ahí de mujer carne. Ella tiene hijos que no tienen papel, nacieron aquí. ¿Sí? Este es el escaparate. Se lo dieron apenas en el 2002. Sí. Y se aspiró en el 2007. Sí. O sea que ella en este momento no tiene papeles. ¿Cómo le pagan? Sabiendo que no tiene papeles. No, le da un vale. ¿Este es un vale? Sí, señor. 600 pesos. ¿Y entonces usted qué hace con este vale? Ese vale te va al colmado. Si lo va a gastar todo, lo gasta en comida. Vivir aquí en Los Batalles sin documento es algo difícil, con el cual no impiden que podamos echar hacia adelante, más los hijos de los inmigrantes haitianos, que ya tienen muchas décadas aquí en el país. Entonces, al llegar ellos, se enamoran, tienen hijos. Al no tener su documento, lo que le pegan a los hijos es ir a picar caña y la hembra casarse temprano porque no tienen un desarrollo con el cual podemos decir, bueno, con eso vamos a vivir en el mañana. Mira, Piedad, nosotros hemos vivido de espalda a Haití en un proceso de desinformación, en un proceso discriminatorio y racista. La clase dominante dominicana han ideologizado la racionalidad de querer plantear de que Haití es el país más pobre de América por su religión, por el vudú, sí, que es una religión de salvaje, que es una religión de ignorantes, de negros, sí, diabólica. Sin embargo, la realidad nos dice que Haití tiene esa pobreza por los saqueos de los imperios. Sí. Los imperios han sido los responsables de la pobreza de Haití. Entonces, no es posible, por ejemplo, que nosotros podamos vivir de espalda a Haití. Sí. Lo decía Aristide, somos las dos alas de una misma copa. Sí. ¿Cuándo comienza realmente a visibilizarse este problema de la migración haitiana hacia República Dominicana y cómo se va reflejando en el tiempo? La cuestión migratoria no siempre ha sido un problema serio entre los dos países. Por la parte de Haití, que fue el primer país de América, como se sabe, que logró su independencia, se entendía que era su obligación liberar la otra parte de la isla. Y ellos ocupan la otra parte en el entendido de que están liberando su isla, que están liberando el país. Probablemente en ese momento no se entendió y los libertadores haitianos no entendieron que ya se había generado una identidad diferente en la parte española de la isla.
la historia de la migración haitiana hacia República Dominicana se remonta a los finales del siglo XIX. Para la pujante industria azucarera dominicana comienza a ser insuficiente la mano de obra nacional. 1915. Los Estados Unidos inician la sangrienta ocupación militar de Haití que se prolonga por 19 años. 1916. Los Estados Unidos ocupan por 8 años la República Dominicana. 1919. Los gobiernos de ocupación de ambos países promueven la migración haitiana hacia Cuba y Dominicana para trabajar en las propiedades azucareras de los estadounidenses. 1930. El dictador Rafael Leónidas Trujillo asume la presidencia de República Dominicana. Se propone refundar el país sobre la base de un profundo antihaitianismo y la exaltación del ingrediente racial europeo. 1937. Como parte de la dominicanización de la frontera, Trujillo ordena asesinar a todo haitiano que no pueda demostrar ser dominicano. Son asesinados entre 12.000 y 30.000 nacionales haitianos. 1952. Los gobiernos de Haití y República Dominicana suscriben un acuerdo para la contratación de jornaleros temporales haitianos con destino a la industria del azúcar. El convenio se mantiene hasta 1986. 1962. Se nacionalizan 12 ingenios propiedad de Trujillo. 1966. Se consolida el Consejo Estatal del Azúcar CEA, que administra 12 importantes ingenios que pertenecían a Trujillo. 1983. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo no solo revela la infame compraventa de haitianos llevada a cabo entre el gobierno de Puerto Príncipe y el CEA. Sobre las condiciones de la mano de obra haitiana, el informe concluye: esta mano de obra es mantenida en una condición de subordinación abyecta y desamparada por motivos de interés gubernamental y privado por medio de ayuda extranjera. La causa básica de las condiciones descritas es la misma que la del comercio transatlántico de esclavos hace 2 siglos, a saber, el lucro como motivo de abuso, al que se suma la ignorancia y apatía por parte del consumidor que vota con su estómago. Década del 80, la caída internacional de los precios genera la crisis de la industria azucarera dominicana. Últimos 20 años, en la diversificación de la economía dominicana hacia otros sectores tanto agrícolas como de servicios y la construcción, el motor esencial sigue siendo la mano de obra haitiana. El auge de la construcción en República Dominicana es increíblemente grande y hay una presencia muy grande de trabajadores, fundamentalmente hombres haitianos, que tienen muchísimos problemas para obtener su ciudadanía aquí. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva laboral y sindical? Es una realidad los trabajadores haitianos en la construcción. El Código Civil y el Código de Trabajo limitan la cantidad de trabajadores en las obras. Pero ¿cuánto es el porcentaje de que autoriza la legislación? Un 20%, pero con su estatus migratorio legal, no ilegal. El impacto de la mano de obra haitiana en la economía dominicana es dual. Dinamiza la economía, es verdad. Beneficia al empresario, es verdad, pero también contribuye al deterioro de las condiciones y del salario del resto de los trabajadores por la competencia hacia la baja en los salarios. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha compañía constructora, ingenieros, que prefieren trabajar con trabajadores haitianos ilegales porque de esa manera ellos evaden el pago de la seguridad social, ese trabajador no se le paga hora extra, los trabajadores haitianos viven en las construcciones. Hay que entender primero, Piedad, la historia de Haití. Es una historia trágica. El primer país
del Nuevo Mundo que al proclamar su independencia abolió la esclavitud. Entonces había el temor por parte de los dueños de esclavos y plantaciones en toda esta región que el ejemplo haitiano se reprodujera. A mí me parece muy importante también, cuando hablamos de las migraciones, el papel tan difícil que ha sido para República Dominicana, sobre todo como país receptor, pero también para los haitianos de no contar con otros países de la región, porque yo diría que, como decimos los afrodescendientes, el que no tiene de dinga tiene de mandinga, y todos los haitianos o todos los dominicanos, el que no tiene de haitiano tiene de dominicano. ¿Qué va a pasar ahí, presidente? Yo creo que la causa de Haití es la causa de todos. El drama haitiano es un drama que debe estremecernos a todos y por tanto es una obligación moral en estos momentos comprometernos todos con una estrategia de desarrollo de Haití para que ese país pueda tener autosuficiencia alimentaria, para que ese país tenga acceso a lo que son los elementos de la vida moderna, al agua potable, a la electrificación, a un sistema de educación, de saneamiento ambiental, de salud, lo básico, lo fundamental, para que pueda incorporarse en condiciones dignas a la comunidad internacional. No he podido tener un buen empleo, o sea, no he podido viajar, he tenido oportunidad y tampoco he podido por la falta de documentación. Tuve mucho conflicto con los estudios. Mi sueño es ser una pediatra, la pediatra más importante de todo el mundo. Eugenio, ¿y tú qué vas a hacer, mi amor? Ven para acá. Lo que yo quiero estudiar es ingeniería industrial. ¿Y estás preocupado por el problema que tienes? ¿Por qué? A ver, dime. Porque mi madre tiene muchos años luchando con eso. Sí. Y la Junta como que no quieren que nosotros tengamos nuestro documento. Porque la verdad yo pienso que si tal vez mi país fuera mejor o más condiciones, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando aquí mucho. Y somos muchos nacionalidades haitianas que estamos pasando eso. Bueno, pero Causa Justa vino precisamente porque estábamos muy preocupados con este tema. Así que esperamos que cuando algún día nos volvamos a encontrar ya sepamos que estás en la universidad. Dame un abrazo. Yo estoy indignada humanamente por todo lo que está pasando con los hijos e hijas de migrantes. Es una injusticia a todas luces. Es un genocidio civil inadmisible. Qué pena que en un país que ha progresado tanto, que ha avanzado tanto, todavía se estén aplicando sistemas de barbarie. Las élites más conservadoras han recrudecido su negación de la necesidad de modernizar el sistema de derechos en el que justamente deben ser beneficiarios los propios inmigrantes. Pero por otro lado, la inmigración se ha hecho cada vez más importante. ¿Cómo tú caminando por una calle de esta encuentras un letrero que diga fuera los haitianos? Estamos llegando a una xenofobia muy peligrosa, que lo que hace es sembrar odio. ¿Cómo puedo vivir en un país de derechos sin derechos? ¿Cómo? Belme pa mamá, mamá se mamá, belme pa mamá, mamá se mamá.